la razón de la esperanza que hay en ustedes. Como dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué has creído en Dios? Esta es la pregunta a la que tarde que temprano cualquier creyente se tendrá que enfrentar. Y desafortunadamente muchos no saben contestarla porque no conocen lo suficiente de la palabra. También hay personas a las que le tienes que explicar de tal manera que ellos entiendan. Pero, ¿qué tengo que decir? Lo primero que tenemos que decir es en lo que creemos. Esto se resume en el Evangelio, que significa buenas noticias. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Él se ofreció en santo sacrificio para el perdón de nuestros pecados y que después de 3 días se levantó de entre los muertos y que gracias a ese sacrificio y a su resurrección, Él nos otorga el perdón absoluto y nos da la vida eterna. ¿Por qué creer en Dios? Porque Él le da esperanza y sentido a tu vida. Como dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Como también dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También en Isaías 40, 27, 28, para poner en contexto, el pueblo de Israel se quejaba porque pensaba que Dios se había apartado de ellos, porque pensaba que Dios los había abandonado. Y entonces Isaías contesta, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto nos resume o nos quiere dar a entender que Dios jamás se apartará de ellos. Por cuanto ellos estuvieron pecando, ellos estuvieron alejándose de Dios por medio del pecado, Dios jamás los abandonará. Pero una pregunta muy fuerte y de una persona dolida, con un dolor muy profundo en el corazón, nos pregunta, ¿qué pasa cuando hay dolor y sufrimiento de por medio? La respuesta es muy simple. Dios nos dará la fuerza para continuar en nuestra vida. Muchos dicen que Dios, al ser Dios, un ser omnipotente, omnisciente, no se da cuenta o no tiene idea alguna de lo que es el sufrimiento humano, de lo que es el sufrimiento de la vida diaria. Y nosotros podemos responderles, nuestra esperanza se encuentra de pie una cruz. ¿Qué significa esto? Que la persona que murió en esa cruz era Dios encarnado. ¿Qué hace Dios en una cruz? Lo que te quiere decir es que Dios jamás se ha apartado del sufrimiento de la gente, jamás se ha apartado del sufrimiento humano, sino que Él, al sacrificarse, tomó parte de él. Y el pasaje continúa diciendo, el Señor Jesucristo no quedó ahí. ¿Qué significa? Significa que la muerte no es el fin. Que si confías en Él, aun cuando estés pasando dolor, sufrimiento, penas, amargura, muerte, Él promete que te dará el perdón sin ninguna condición. Jesús lo único que pide es fe. Tal como nos dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón, serás salvo. Y si crees de verdad en Él, te dará la vida eterna, paz sin igual y una razón para vivir. Porque hay en el mundo tantas personas que han sufrido injusticias, que se sienten solas, que
que su vida no tiene significado, que recurren a las drogas, al alcohol, para poder olvidar, y lo único que hacen es agrandar el dolor. Y tú puedes decir, es maravilloso lo que tú me estás contando, pero ¿cómo sé realmente con pruebas que yo pueda ver que Dios realmente me sostiene? Bueno, la respuesta está mirando dentro del cuerpo humano a una pequeña proteína llamada laminina. Y tú dirás, ¿qué es la laminina? Bueno, la laminina es una proteína que funciona como pegamento del cuerpo humano y ella hace que todo tu cuerpo esté en orden. Ahora que ya te he intrigado un poco, te pregunto, ¿la quieres ver, verdad? Muy bien, este es el diagrama científico de la laminina. Como dice el Salmo 33, del 13 al 22, desde los cielos miró Jehová, vio todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, está atento a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y viendo esta imagen de la laminina que tiene la forma perfecta de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos poner en Colosenses 1 del 15 al 20 que dice, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito que entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ya que entramos en materia científica, les voy a hablar del profesor Anthony Flew. Si no lo conoces, te lo resumo así. Famoso exateo por 50 años, de pronto concluyó, lo siento, estaba equivocado, Dios sí existe. ¿Por qué concluyó esto el profesor Flew? Porque él se dio cuenta de que este universo y sus leyes que lo rigen solo pudieron ser escritas por una inteligencia infinita. Algo a los que los físicos le llaman la mente de Dios. Porque él siendo ateo tenía que creer, la nada produce todo. La materia produce vida, que el azar produce un universo ordenado, que el caos produce orden, que la inconsciencia produce conciencia. Y él siendo ateo no tiene la suficiente fe para creer eso. Para terminar, quiero citar al difunto profesor Stephen Hawking. En la película La teoría del todo, hay una escena en donde le preguntan al profesor cuál era su filosofía de vida, y él respondió, mientras haya vida, hay esperanza. Lo anterior es realmente triste porque el profesor Stephen Hawking carecía de cualquier esperanza. ¿Por qué? Porque cuando la muerte llega, todo acaba. A John Lennox le preguntaron qué pensaba de eso y él respondió,
La frase que realmente es la correcta es esta: donde hay vida eterna hay esperanza. Así que yo te invito a ti, tú que no has entregado tu vida a Dios, tú que sufres a diario, tú que pasas la soledad más horrible que un ser humano pueda tener, a que mires tu interior, a que reflexiones y te preguntes: ¿acaso tengo alguna esperanza? ¿En qué creo? ¿Qué pasará después de morir? Y a ti, hermano en la fe, te exhorto a que confíes más en Dios y presentes defensa cuando se te pida. Y no tengas miedo, porque como dice la palabra en Marcos 13:11, que cuando seamos entregados a las autoridades, no tengamos miedo de lo que vayamos a decir, porque el Espíritu Santo hablará por nosotros. Que Dios te bendiga y te pido por favor que compartas este video para que llegue a otras personas que como tú no tienen esperanza o la buscan, para que conozcan más al Señor Jesucristo y se arrepientan. Muchas gracias, deja tus comentarios, suscríbete al canal para poder llegar a más personas. Que Dios te bendiga.